Mi mamá se fue con San Pedro cuando yo tenía 9 años y mi papá me abandonó por una mujer que tenía 10 hijos y aparte tenía marido. Un mes después de que mi mamá se fue con San Pedro y ya todo había pasado, mi papá me llevó a una casa con una señora que yo nunca jamás en la vida la había visto. Esa señora era una extraña para mí. Mi papá llegó a esa casa y me dijo: te vas a quedar en esta casa y le vas a ayudar a la señora a hacer el quehacer de la casa y lo que ella te ponga a hacer. Tienes que ganarte la comida para que ella te regale un taco. Él agarró sus cosas y se fue y me dejó en esa casa. Yo estuve 15 días aproximadamente en esa casa y vi la forma de escaparme de ahí e irme a mi casa. Para mí mi casa era donde yo vivía con mi papá. Imagínense una niña de 9 años que ha vivido toda su vida con su padre, con su madre, y un día su mamá se va de este mundo. Y entonces la dejan abandonada en casa de una persona, un perfecto extraño para ella. Su mundo, lo que para ella era su lugar seguro, su casa, ya no la tenía, ya no tenía a su madre, ya no tenía a su padre y estaba sola. Entonces, por esa razón yo decidí escaparme. Obviamente yo todo esto no lo entendía, lo entiendo hoy de grande. Entonces me escapé, llegué a casa de mi papá y mi papá me dijo: ¿qué haces aquí? Yo te dejé allá en casa de esta señora y ella debías de haberte quedado. Pues ya no tuvo otra opción mi papá más que quedarse conmigo, solo unos días, tal vez una semana o dos, mientras él consiguió otra casa donde volverme a llevar y dejarme ahí. Eso pasó desde los 9 años hasta los 13 años. Mi papá repetidas veces me llevaba a casa de unas personas extrañas, me dejaba ahí y yo siempre escapaba y regresaba a casa de mi papá porque ese para mí era mi lugar seguro. Hasta que un día, cuando yo tenía 13 años, le dije a mi papá: papá, yo no quiero estar con ningún extraño, yo quiero estar contigo, quiero quedarme aquí contigo, déjame quedarme contigo. Y mi papá me dijo: no, no te puedes quedar conmigo porque mi mujer no te quiere aquí, ella tiene sus hijos, nosotros tenemos hijos y ella no quiere que tú estés aquí, ella no te quiere aquí. Tienes que buscar un lugar donde estar. En ese momento entendí que mi papá no me quería y que él prefería a su mujer, que tenía 10 hijos que no eran de él, y ellos dos tuvieron 4 hijos. Bueno, 4 hijos que la señora le dijo a mi papá que eran de él, porque ella siempre estuvo casada, tuvo a su marido, vivía con su marido, dormía con su marido, y mi papá pues era el otro. Y esos últimos 4 hijos que la señora tuvo, le dijo a mi papá: esos son tus hijos. Mi papá siempre se hizo cargo de esos chamacos y pues esos niños tenían el apellido del marido de la señora, pero pues eran hijos de mi papá. O sea, es una cosa extraña. Han pasado más de 20 años desde esa situación. Mi papá sigue teniendo una relación con esa señora, sigue cuidando a sus hijos hasta la fecha. Sus hijos ya son todos grandes, el más pequeño tiene 17 años y él sigue queriendo y cuidando a esos hijos. Esos sí son sus hijos, y la señora sigue estando casada con el señor, sigue viviendo con su marido, y mi papá sigue siendo el otro. Una cosa extraña que un hombre prefiera a una mujer, a unos hijos que no son suyos, en vez de cuidar a los suyos y abandonarlos.